Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Lor, estudiante de electricidad. El tema del que les voy a hablar es de elementos pasivos y activos de un circuito. ¿Qué es un circuito? Un circuito o una red eléctrica es un conjunto de elementos combinados, de tal forma que existe la posibilidad de que se origine una corriente eléctrica. Los circuitos eléctricos están destinados a la distribución y transformación de energía eléctrica y de otras energías. Sus elementos se definen en una función de magnitudes eléctricas. Los elementos activos. Los elementos activos son capaces de generar una tensión o una corriente y suministrar la potencia de una carga dada. Las fuentes de elementos activos, de acuerdo a sus características o comportamiento frente a distintas cargas, se pueden diferenciar dos tipos: los de generador de tensión y los de corriente. Las baterías, las pilas, los generadores y los rectificadores forman totalmente independiente a la que se conecten a ellos, es decir, que la corriente que se entrega depende solo de la carga de a lo que estén conectadas. En la tabla se muestran los principales componentes activos junto a su función más común. Podemos mostrar los principales componentes activos junto a su función más común dentro de un circuito. El componente puede ser diodo y la función más común del diodo puede ser el rectificador de señales, regulación y multiplicador de tensión. El diodo DC, ese es el componente, y su función más común puede ser la regulación de tensión. La memoria, y su función más común es el almacenamiento de datos digitales. El transistor, y su componente más común el amplificador y la conmutación. Los elementos pasivos son aquellos que no proceden de amplificación y que sirven para controlar la electricidad, colaborando al mejor funcionamiento de sus elementos activos, los cuales estos son llamados genéricamente semiconductores. Los componentes pasivos están formados por elementos de diversas clases, la cual tenemos que considerar independientemente que ya son diferentes sus objetivos, construcción y resultados. De este modo ya vamos a dividirlo en tres partes: resistencia, condensadores y bobinas e inductancias. La misión de esto que se desempeña es de que cómo sea su circuito, ya sea si su corriente es alterna o continua. Vamos a hablar de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es una medida de oposición al flujo de corriente de un circuito eléctrico. Es simplemente la oposición que ofrece un conductor al paso que da la corriente eléctrica, en su función de la naturaleza de resistibilidad, la longitud y sección de una temperatura dada. Las llamadas resistencias aglomeradas están constituidas por la mezcla de materiales, por lo general el carbón. La ley de Ohm dice que para un hilo conductor relacionado a los valores de la resistencia, tensión e intensidad, tanto para el caso de corrientes continuas como alternas. Por otra parte, los condensadores. ¿Qué es un condensador? Por condensador se entiende un dispositivo capaz de almacenar. Condensadores. ¿Qué es un condensador? Por condensador se entiende un
dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica en sus superficies relativamente pequeñas. Consta de dos placas metálicas o armaduras separadas por una sustancia, no conductoras. Para esto, una de las armaduras se conecta a uno de los bordes del generador y la otra a la masa. Un condensador es un elemento eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir esto? Para las dos armaduras que poseen el valor de una misma carga, o una de positiva y la otra de negativa. Se llama carga de un condensador a las que existen en cualquiera de sus armaduras. La carga almacenada en un condensador directamente proporcional al valor de la tensión que existe en las armaduras. Un condensador se carga conectándolo a un generador, o una vez cargado se descarga a través de una resistencia y se modifica en sus armaduras. Con esto conlleva a la recepción o cesión de una carga. Ahora bien, si la tensión entre estas armaduras es constante, no se realizará carga ni descarga alguna, es decir, que no habrá pasado nada de corriente. Las bobinas. Una bobina consiste en un conductor arrollado en el espiral sobre un núcleo neutro, frecuentemente de material magnético. El efecto de una bobina y un circuito de corriente continua, ¿cuál es? Que al permanecer constante de tensión en los extremos de la bobina, actúa como un conductor de resistencia nula. El efecto de una bobina y un circuito de corriente alterna, al igual que en el caso de los condensadores, el efecto es doble.